reunimos casi 600 personas. Se hace aquí en Lugo cada 5 años. Es un encuentro de telefónicos porque, desde las prejubilaciones, los contactos se distancian, uno va para un sitio, vive en el otro, no sé qué, y es una ocasión de un encuentro, de celebrar en conjunto, de volvernos a charlar, recordar viejos tiempos. Lo que más nos preocupa es las acciones de voluntariado, preocuparnos por los demás, es fundamental. En segundo lugar, consideramos que es muy importante mantenernos activos. Luego tenemos que hacer todo tipo de actividad, de lo que sea cultural, de gimnasta, de baile, todo tipo de actividad para mantenernos. Muchas gracias y adquiero el compromiso de que este recuerdo tendrá un sitio privilegiado en la sede de la Xunta de Galicia en nuestra provincia. He de confesar que, como algunos de vosotros quizás sabéis, conozco de primera mano, por personas muy cercanas a mi entorno, el gran trabajo que lleváis y en este caso que habéis llevado a cabo. Todas las personas que formáis parte de la ya gran familia telefónica. Os aseguro que tenéis toda mi admiración porque sé de vuestra implicación y esfuerzo. Pero más allá de nuestro pasado romano, que es imprescindible para concebir la ciudad de Lugo, pues tiene también una impronta importantísima pues, de la época románica, gótica, barroca, medieval, como se puede comprobar en todo el casco histórico que después tenéis oportunidad de ver. Y además, pocas ciudades pueden presumir de tener 3 patrimonios de la humanidad como tiene la ciudad de Lugo: la catedral, el camino primitivo y nuestro insigne buque, que es la muralla, patrimonio desde el año 2000. Daros las gracias por haberme invitado a este acto, que habéis construido, mantenido y evolucionado tecnológicamente. Y aquí estamos hoy. Otros tiempos. Un momento de incertidumbre con unas reglas aún por escribir. La música no tiene edad. Todas las asociaciones de las 50 provincias españolas hacen proyectos y eso es lo que nos convierte. Esos proyectos tienen acciones de voluntariado, tienen acciones dinámicas, tienen acciones de colaboración en la sociedad, pero es lo que nos mantiene vivos. Y en el año actual estamos ya en 250 proyectos. Realizamos proyectos de voluntariado, 3 proyectos en concreto este año. El primero, uno de ellos se llama Ningún mayor solo ni desatendido, que implica visitas a los mayores, acompañamientos y la celebración de un día al año del Día del Mayor. Hacemos acciones conjuntas tanto con COGAMI, con la Confederación Gallega de Discapacitados, con Down de Lugo, también tenemos actividades, con ASNAIS, que bueno, es conocida,
Fonrayola, el Banco de Alimentos. Nos encantó, muy fraterno, genial. Participar en la asociación ayuda un montón. Llevamos ya 4 años acudiendo a la Asuntanza, estaba en Vigo, hemos estado en Coruña, hemos estado en Gijón. Este es el tercer día, hemos visitado el Miño, hemos visitado en barco y tal, y la verdad nos está pareciendo de maravilla. Ver la muralla entera, yo soy de León, tenemos una muralla, pero no se puede comparar con esta muralla completa y limpia y bien conservada como está. Me ha entusiasmado la ciudad porque es la única que no conocía de Galicia. Vivimos a la Ribera Sacra, viendo todos esos pueblos, los viñedos y bueno, una maravilla todo. Say